Ha supervisado 2 alumnos de doctorado, 10 alumnos de maestría, 14 alumnos de licenciatura y actualmente supervisa a 16 alumnos que se encuentran en proceso de obtener su grado. El doctor Pérez es conferencista de talla internacional, organizador de varios eventos académicos y además cuenta con una gran experiencia docente, habiendo impartido cátedra en la UNAM, ahora en la UAM y en el King's College London. Actualmente el doctor Pérez Castillo es profesor titular sea visitante del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ajá. Bueno, sin más, los dejo con el doctor Isaac y bueno, le doy las gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Primero todo, gracias a Norma por la presentación y gracias a los colegas por invitarme a dar esta charla. Por lo que me comentaron, este evento es más bien dedicado a estudiantes, por lo tanto, esta charla decidí hacer una introducción sobre vídeos de spin y sistemas complejos y sobre todo celebrar el premio Nobel de Física, la mitad que fue dado a Giorgio Parisi a finales del año pasado. Y después hablaré de una parte que es una pequeña parte que es de las que hago, que es aplicación de técnicas de vídeos de spin en teoría de matrices aleatorias. Entonces, esta charla va a tener 3 partes. La primera parte, brevemente, vamos a hablar un poquito de la vida y logros de Giorgio Parisi, que tengo el gusto de conocer y tengo estudiantes que estudiaron conmigo y ahora están con Giorgio. Después, en la segunda parte, brevemente, voy a introducir o a explicar qué es lo que hace especial en los vídeos de spin y hablaré brevemente de los modelos más sencillos, paradigmáticos, que dan cuenta del comportamiento de este tipo de sistemas, que son los modelos de Edward Sanderson, el modelo de Shirlington-Kilpatrick. Hablaré de las indicaciones en los primeros estudios que dieron lugar a pensar que estos sistemas eran ciertamente peculiares. ¿Okay? Y finalmente comentaré cuando vino Giorgio a la escena del vídeos de spin y cómo esencialmente resolvió todo, ¿okay? De una forma u otra. Y cómo después de lo que se llama la solución de Giorgio o la solución de Parisi para vídeos de spin, se tardó del orden de 30 años para que los matemáticos demostrasen que su solución era correcta. Y acabaré esta parte intentando justificar que los vídeos de spin, aun y cuando desde un punto de vista técnico son materiales aburridos, de hecho existen en la naturaleza o en el laboratorio, tienen una cantidad enorme de aplicaciones. Y acabaré la tercera parte justamente hablando de una de ellas, que es lo que podemos llamar como física estadística de matrices aleatorias. ¿Okay? Bueno, entonces empezamos con nos imagináramos que se lo iban a dar por la parte de vídeos de spin. ¿Okay? Entonces Giorgio nació, de hecho, en Roma en 1948, estudió en la Universidad de Roma La Sapienza y obtuvo en 1970 su título bajo la supervisión de Nicola Cavivo, y justamente fue Nicola Cavivo el que inculcó a Giorgio a trabajar en problemas que le resultasen interesantes y divertidos. Y Giorgio, de hecho, trabaja en muchas áreas. Después de licenciarse en La Sapienza, estuvo en diferentes institutos, por ejemplo, el laboratorio de Frascati, durante 10 años, y después visitó a colegas en diferentes universidades, como la Universidad de Columbia, el Instituto de Estudios Avanzados Científicos en Francia, la Escuela Normal Superior, y finalmente le dieron la plaza de full professor en la Universidad de Roma Tor Vergara por un periodo, y de ahí volvió a la Universidad de Roma La Sapienza. ¿Okay? Y justamente fue durante este periodo donde estuvo visitando a colegas, en particular en Francia, donde se empezó a interesar por la física estadística de vídeos de spin. Giorgio tiene esencialmente todos los posibles premios habidos y por haber que se pueden dar en ciencias, empezando... los premios los comentaré más tarde. Voy a poner primero una lista en todas las áreas que trabaja Giorgio. Giorgio ha trabajado en general en muchas áreas de física de materia condensada, en particular en superconductividad, en teoría clásica y cuántica de campos, en sistemas dinámicos, física matemática,
física estadística, en particular vídeos de spin y problemas relacionados con vídeos de spin, por ejemplo, aplicación de técnicas y herramientas de vídeos de spin a problemas de optimización combinatórica o biología. También Giorgio es muy conocido, de hecho, en los trabajos que tiene en física de altas energías. Tiene un conjunto de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Altarelli-Parisi, o lo que se llama el formalismo del lenguaje de partones. Y también es muy conocido en dinámica de fluidos, donde tiene un modelo multifractal para explicar ciertos fenómenos de turbulencia. Y también Giorgio Parisi, junto con Kardar y Zhang, al principio de este siglo, si no mal recuerdo, introdujeron un modelo muy conocido, que es un modelo de crecimiento estocástico, que se llama la ecuación de Kardar, Parisi y Zhang, justamente que tiene muchísimas aplicaciones, y en particular hace unos años dieron la medalla Fields a un matemático por entender el tipo de soluciones que surgen de estas ecuaciones. Y finalmente, de manera general, también Giorgio trabaja en áreas de sistemas complejos, y en los últimos años él y su grupo se hicieron muy conocidos, más reconocidos, porque no solamente hicieron medidas experimentales, sino modelos para explicar comportamiento colectivo de animales, por ejemplo, parvadas de pájaros o bandadas de peces. Como comentaba ahora sí, Giorgio sencillamente tiene una cantidad enorme de premios, empezando por el premio de Feltrinelli, medalla Boltzmann, medalla de Dirac que da el ICTP, el premio de Enrico Fermi, un premio que da el gobierno italiano por la contribución a la docencia, un premio de Microsoft, que uno podría pensar, un premio un poco raro, pero una vez más es porque vídeos de spin tienen muchísimas aplicaciones, en particular en problemas de optimización combinatórica, el premio Lagrange, la medalla Planck, otro premio dado por Italia, un premio de física de altas energías por el trabajo que hizo en física de altas energías, lo que comentaba, formalismo en lenguaje de partones, la medalla Larson-Sager por las aplicaciones de física estadística en problemas de optimización combinatórica. Junto a este premio, el premio anterior fue junto con Marc Messar y Ricardo Sequina, un premio más, el premio Wolf, un reconocimiento, y normalmente la gente dice que cuando tienes este reconocimiento es que te van a dar el premio Nobel, es una indicación, y finalmente el premio Nobel que obtuvo el año pasado. Bueno, entonces, dejarme de alguna forma intentar convenceros por qué los vídeos de spin son temas de investigación muy interesantes, lo fueron, lo son y lo serán. Y es por lo siguiente, primero tenemos que entender lo que es un vídeo de spin, y un vídeo de spin simplemente es cierto tipo de comportamiento magnético que observamos en la naturaleza, y en general hay alrededor de 14 tipos de comportamientos magnéticos. ¿Okay? Durante la licenciatura de física, si tenéis suerte, uno vería los 5 primeros tipos básicos de comportamiento magnético, que son diamagnetismo, ferromagnetismo, antiferro, paramagnetismo ideal y ferrimagnetismo. Quizás, dependiendo de lo que uno haga en la carrera académica, en sus estudios, vería otro tipo de comportamientos magnéticos, que es la segunda capa de aquí, un poquito más avanzados. Y finalmente, de estos 14 comportamientos magnéticos, y quizás ya se hayan descubierto más, hay uno que es el comportamiento vidrio de spin. Entonces el nombre podría ser un poquito confuso, vidrio de spin, pero simplemente son sistemas donde te centras en comportamientos magnéticos. Entonces, ¿por qué los vídeos de spin son interesantes? Bueno, de hecho no son interesantes desde un punto de vista tecnológico porque no sirven para nada, ¿okay? No tienen ningún tipo de aplicación. Entonces, de hecho, si uno quisiera quisiera pedir dinero a CONACYT para hacer investigaciones de vídeos de spin, no se la darían actualmente, ¿verdad? Entonces, los vídeos de spin, de hecho, son malos conductores, son malos sistemas magnéticos. Y esto, bueno, esto es un dibujito, pero vídeos de spin, como contaba, se encuentran en la naturaleza, los puedes generar en laboratorio, esencialmente son aleaciones del tipo cobre-manganeso, donde tienes, por ejemplo, un estrato, tienes un sustrato de manganeso, de cobre, y lo que pones son átomos de manganeso con cierta concentración, o bien tienes algo un poquito más sofisticado. ¿Okay? Entonces la idea es que tú tienes cierto ion
en el cual te centras en su momento magnético. En el dibujito estas flechitas indicarían el momento magnético de las impurezas que pones, magnéticas, y tienes un sustrato que es un conductor, y la idea es que los espines, aunque en este caso el manganeso, interactúan no directamente, sino a través de los electrones de conducción que vienen del cobre. Es decir, imaginamos que el láser representa un electrón, el electrón va viajando, va a sentir el spin del electrón, va a sentir el spin del manganeso, ¿okay? Y después el electrón va a seguir viajando, y esa orientación que de alguna forma heredó del manganeso se la va a transferir a otro manganeso. ¿Okay? Entonces es una interacción indirecta magnética a través de los electrones de conducción. Entonces los vídeos de spin esencialmente son sistemas magnéticos donde tienes pequeños imancitos o espines que por simplicidad en los modelos más sencillos los puedes modelar con una variable sigma i, donde sigma es lo que se llama una variable de Ising que toma dos valores, más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1 representaría que el spin está apuntando hacia arriba o hacia abajo, o en direcciones diferentes. Y después tienes una interacción entre estos pequeños imanes que viene capturada por un hamiltoniano. ¿Okay? Y lo que tiene distintivo el vídeo de spin respecto, por ejemplo, al sistema ferromagnético es que las constantes de interacción entre spines dependen de la distancia y de acuerdo a la distancia cambian de signo. Es decir, puede ser de un par de spines puede tener interacción positiva, en este caso sería ferromagnética, de acuerdo con este signo de aquí, o una interacción negativa antiferromagnética. Eso implica, como intentaré demostrar, que los dos ingredientes básicos para empezar a entender el comportamiento extraño de vídeos de spin son dos. Uno lo que se conoce como frustración y el otro como desorden. ¿Okay? Entonces intentemos entender por qué frustración y desorden son los dos ingredientes más importantes que dan lugar al comportamiento de vídeos de spin. Y una vez que hemos entendido eso, lo demás son matemáticas, quizás complicadas, y aplicaciones. Entonces, para eso consideremos la siguiente situación, donde tengo, una vez más, tengo un sistema de spines que están interactuando, por ejemplo, en una malla, es lo de menos, y me centro en una plaquetita de la malla. Esto es cierta, o sea, por ejemplo, yo puedo tener más interacciones, pero quiero saber lo que pasa en una plaqueta donde en los sitios, ¿okay? Tengo que ver qué configuración van a tomar los spines. Y esta plaqueta es tal que la interacción entre spines que pondría en estos dos sitios es una interacción ferromagnética, es decir, la constante de acoplamiento es positiva, entre estos dos spines la interacción es ferromagnética, entre estos dos spines es ferromagnética, y entre estos dos spines la constante de acoplamiento es negativa, por lo tanto la interacción es antiferromagnética. Entonces tenéis que recordar que la naturaleza lo que hace es de alguna forma forzar a los sistemas que busquen su mínimo de energía, por simplicidad, vamos a decirlo así, y por lo tanto el objetivo que tenemos que hacer ahora es buscar qué interacción de spines tengo que poner en la plaqueta para minimizar la energía. ¿Okay? Recordando que si tengo interacción ferromagnética, los spines se quieren alinear, y si tengo interacción antiferromagnética, los spines se quieren alinear. ¿Okay? Entonces uno podría pensar, Isaac, pues, qué problema tan sencillo, ¿no? Pues veamos si es sencillo o no encontrar la configuración de mínima energía. Entonces empecemos por este sitio de aquí y voy a fijar el valor, la orientación del spin apuntando hacia arriba. ¿Okay? Entonces una vez que he fijado la orientación de este spin apuntando hacia arriba, lo que voy a hacer es recorrer la plaqueta en sentido a las agujas del reloj y voy a poner configuración en cada uno de los sitios intentando minimizar la energía. Entonces si la interacción de este spin la pongo hacia arriba, y vengo a este sitio, el spin que voy a poner aquí va a apuntar hacia arriba, porque la interacción entre los dos es ferromagnética. ¿Okay? Una vez que tengo la orientación de este spin apuntada hacia arriba, vengo al siguiente sitio, y como la interacción entre estos dos sitios es ferromagnética, decido que el spin en este sitio tiene que apuntar hacia arriba, para minimizar la energía. Finalmente, cuando tengo esto decidido, que tiene que tener orientación hacia arriba, ¿okay? Veo que, una vez más, la interacción entre estos dos sitios es ferromagnética y, por lo tanto, quiero poner la configuración de este spin hacia arriba.
Right? ¿Hasta aquí todo bien? Fantástico, pero ahora resulta que cierro el loop, ¿ok? Y resulta que este spin que decidí que tenía que estar hacia arriba, ¿ok? Porque la interacción con el spin este de aquí abajo es ferromagnética. De hecho, le gustaría estar hacia abajo porque la interacción con el primer spin es antiferromagnética. Por lo tanto, tenemos una situación de que este spin está frustrado, ¿ok? Y no sabe qué orientación tomar, hacia arriba o hacia abajo. Alright. Muy bien, uno podría pensar, bueno, pero ¿cuál es el problema? Simplemente es un spin, fijaos, un spin es un sitio en el que está frustrado. De hecho, no es cierto. De hecho, todos los sitios están frustrados y se puede mostrar simplemente este sitio o este spin es el que apareció frustrado porque empecé a rellenar la configuración fijando el valor de un spin. Si empezase en otro sitio, ¿okay? Yo puedo mover la frustración a cualquier otro sitio. ¿Okay? Entonces, cuando tengo una plaqueta de 4 spins y cada spin puedo tomar dos posibles valores, configuraciones, eso implica que tengo 2 a la 4, 8 posibles configuraciones, y de 2 a la 8 posibles configuraciones, la mitad de ellas están frustradas. ¿Okay? O sea, este sistema tan sencillo de plaqueta no sabe cuál es la configuración que minimiza la energía y tiene muchas configuraciones que están degeneradas, tienen el mismo valor de energía para el estado fundamental. Bueno, entonces déjame volver un poquito para atrás. Entonces, fijaros que esta situación que hemos comentado es solamente para una plaqueta, pero imaginar que tenemos, por ejemplo, una malla cuadrada con una combinación de interacciones ferromagnéticas y antiferromagnéticas. Claramente, el nivel de frustración va a ser enorme. ¿Okay? Y una vez más, si la naturaleza le está dictando al sistema, quiero llegar al mínimo de energía, o tienes que llegar al mínimo de energía, el sistema, si se intenta relajar, no sabe para dónde ir, porque tiene un número altamente degenerado de configuraciones que minimizan la energía. ¿Okay? Si ahora resultase que las constantes de acoplamiento, aquí estoy suponiendo que los valores son iguales, simplemente cambian de signo. Si resultase que las constantes de acoplamiento son ferromagnéticas y antiferromagnéticas, pero tienen valores diferentes, ¿okay? Por ejemplo, vienen dadas por alguna distribución aleatoria, la degeneración se rompe, es decir, uno va a tener un estado fundamental con energía más baja, pero el sistema tiene un número mínimo de estados locales exponencialmente largo y tenemos una situación donde el sistema quiere ir al mínimo absoluto de energía y no sabe para dónde tirar porque encuentra un valle corrugado, altamente corrugado de mínimos de energía. ¿Okay? Entonces, frustración es un ingrediente importante para dar una alta degeneración de estados de mínima energía. Heterogeneidad, es decir, desorden en las constantes de acoplamiento, nos va a romper esa degeneración, pero va a mantener una gran cantidad de mínimos locales. Bueno, entonces, en los años 70, cuenta la historia que Edwards había desarrollado una técnica, que ahora se conoce como la técnica de réplicas, y estaba intentando buscar un problema para aplicar el método de réplicas. ¿Okay? Y se encontró con Anderson, y Anderson le dijo, resulta que alguien está trabajando en cosas de vídeos de spin y ahí puedes utilizar esa técnica. Y justamente de buscar una aplicación de una herramienta matemática salió un modelo, el modelo más conocido que hay, que es el modelo de Edwards-Anderson para explicar vídeos de spin. ¿Qué consiste? Consiste en lo siguiente. Supongo que la interacción entre spins es una interacción a pares, ¿okay? Es simplemente el producto de dos spins. La fuerza de interacción entre spins viene dada por constantes de acoplamiento. Y en el modelo original de Edwards y Anderson lo que hicieron es suponer que tienes los spins en una red de Bravais, en una malla, que aquí denoto con la letra esta G caligráfica, ¿okay? Donde estoy utilizando una notación un poquito más moderna, esta G significa grafo. ¿Okay? Entonces tú tienes un grafo, en este caso una red de Bravais, y en los nodos de la red de Bravais pones spins con orientación más menos 1. Right. Y por supuesto, de la misma forma que los modelos más sencillos para explicar comportamiento magnético son difíciles de resolver, con el modelo de Ising. Recordad que el modelo de Ising para explicar ferromagnetismo y transiciones entre fase ferromagnética y fase paramagnética solo es resoluble en una dimensión, en 2 dimensiones con campo magnético igual a 0. En 2 dimensiones con campo magnético diferente de 0 nadie sabe cómo resolver el modelo de Ising y en 3 dimensiones no existe solución. Está claro que si agarras un modelo de Ising y ahora pones constantes de acoplamiento aleatorias, claramente este modelo no es exactamente resoluble en ninguna dimensión. Bueno, solamente una dimensión de manera exacta. En 2 dimensiones o más
no es resoluble. Entonces Edwards y Anderson lo que hicieron es hacer una teoría de campo medio para encontrar las propiedades magnéticas de dicho modelo. En el mismo año, Sherrington, que fue mi jefe de postdoctorado en Oxford, y era por aquel entonces estudiante postdoctoral de Anderson, y Kirkpatrick vinieron con una modificación muy astuta en el modelo de Edwards Anderson, donde decían, ok, si agarramos el modelo este original y lo hacemos un modelo de todos conectados con todos, tendría que ser exactamente resoluble, de la misma forma que el modelo de Ising de todos conectados con todos es exactamente resoluble. De hecho, se resuelve en un par de líneas. ¿Okay? Y esa observación dio lugar a una controversia de 30 años, curiosamente. ¿Okay? Uno piensa que modificando el modelo ligeramente va a mejorar las cosas, pero a veces eso no es cierto. ¿Okay? Entonces, lo que ocurrió esencialmente fue lo siguiente. Una vez más, si tú tienes un modelo en una red, por ejemplo, de Bravais, y lo conviertes a un modelo de todos conectados con todos, en principio teoría de campo medio debería ser exacta. Y lo que hicieron a Sherrington y Kirkpatrick es utilizar métodos réplicas, que para los que estén interesados durante el break, a lo largo de la tarde puedo explicar, que consiste en agarrar el sistema, hacer n copias del sistema, suponer que el sistema tiene el mismo desorden, uno introduce lo que se llama la función de partición copiada o replicada, y hace un truco sucio, que se pensaba que al principio no funcionaba, que es hacer el promedio sobre este desorden de constantes de acoplamiento de la función de partición replicada, agarra el logaritmo, hace cierto límite cuando las copias tienden a cero, lo cual es muy extraño, después hace el límite termodinámico. Como solía decir Giorgio, tienes que cerrar los ojos, cruzar los dedos y esperar que todo vaya a funcionar bien, después de estos dos límites, y al final del día todo funciona si lo haces bien. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando haces este cálculo, aparece un parámetro de orden, y recordar que cuando estudias transiciones de fase, el parámetro de orden es esa cantidad que es 0 en una fase y diferente de 0 en otra fase. Por ejemplo, magnetización sería el parámetro de orden en un sistema ferromagnético, que es 0 en la fase paramagnética y diferente de 0 en la fase ferromagnética. Entonces, en vidrio de spin aparece de forma matemática extraña un parámetro de orden, que se llama el parámetro de overlap del vidrio de spin, que es simplemente una función de correlación a dos puntos entre spin sigma alfa, spin sigma beta, pero donde ahora esta alfa y esta beta no tiene nada que ver con el sitio de la red, algo ha pasado matemáticamente, estás viendo cuál es la correlación del spin en la copia alfa que hiciste del sistema con la correlación en la copia beta que hiciste del sistema, algo realmente extraño. ¿Okay? Como cuenta la leyenda, o cuando uno hace la derivación, cuando hace este truco sucio, que al final funciona, y entonces estas copias del sistema, estas réplicas son independientes, ¿right? El siguiente paso a proceder es suponer o hacer una hipótesis de trabajo que se llama la hipótesis replicosimétrica. Es decir, que este parámetro de orden, de vidrio de spin, tendría que ser independiente del índice que le asignas a la copia que has hecho del sistema. ¿Okay? No importa que a una copia del sistema la llames 1, 3, 4, 7, alfa, beta, ¿okay? Este parámetro de orden debería ser igual para cualquier par de valores de alfa y beta. Eso se llama la hipótesis replicosimétrica. Y cuando haces la hipótesis replicosimétrica, que es extremadamente intuitiva, y es lo que uno esperaría que debería ocurrir, te calculas la entropía, haces el cálculo y después de unas pocas líneas o varias decenas de páginas, te calculas la entropía a temperatura cero y resulta que la entropía de temperatura cero a temperatura cero es negativa. Y eso no puede ser porque yo tengo un sistema con grados de libertad discretos y la entropía a temperatura cero debería ser cero. ¿Okay? Esto es lo que se llama la catástrofe entrópica de este modelo, y claramente indicaba que había algo mal en el modelo o en el cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, por aquel entonces, Sherrington y Kirkpatrick pensaban que este cálculo, este truco sucio de réplicas, era lo que no funcionaba. En particular, cuando tomabas los límites de réplicas y el límite termodinámico en orden inverso. Bueno, entonces llegó Giorgio y dijo, no, todo está bien. Ok, y nadie le entendía. No, lo que tienes que hacer es agarrarte este parámetro de spin glass, okay, Q alfa beta, y en vez de suponer que tienes un ansatz replicosimétrico, tienes que suponer que, de hecho,
la matriz sobrelapamiento entre espines, en diferentes copias es diferente, y eso es súper extraño. No tiene ningún sentido en principio físico cuando lo piensas. Y propuso lo que se llama la rotura de simetría de réplicas, y todo un esquema de cómo romper simetría de réplicas, y efectivamente en 1980 la solución de Parisi, si la haces cuidadosamente, te da que la entropía a temperatura 0 es 0. ¿Okay? Entonces se tardaron del orden de, si no mal recuerdo, 30 años en que los matemáticos demostrasen que la solución de Parisi era la correcta. Y de este truco matemático, de hecho se tardaron 5 años para que los físicos nos convenciéramos, porque de verdad que los físicos nos convencemos antes que los matemáticos de cosas, ¿no? Tenemos esa propiedad. Pudimos demostrarnos a nosotros mismos que el método de réplicas, o esto tiene un sentido físico bastante profundo, ¿okay? Utilizando otra herramienta que se llama el método de cavidad. Entonces, desde la solución de Parisi de 1980 hasta un artículo que se publicó un matemático francés, Michel Talagrand, en el 2006, pasaron bastantes años, ¿okay?, en demostrar que la solución de Parisi es matemáticamente correcta. Y de hecho, el trabajo de Talagrand, esto también fue interesante, cuando Talagrand dijo, ya sé cómo demostrarlo, ¿no? Decía, lo pongo en mi página web, ponía una liga y todo el mundo iba a la liga, apretaba y no aparecía nada, porque todavía estaba trabajando en la solución. ¿Sí? Entonces pasaron varios días o varias semanas hasta que puso la solución y publicó el artículo. Y de hecho, la demostración está basada en un método que se llama método de interpolación de Guerra, Francesco Guerra, que es también del italiano, si no mal recuerdo también está en la Universidad de Roma en la Sapienza. Bueno, entonces, ¿por qué son interesantes los vídeos de spin? Uno podría preguntar correctamente, es porque los vídeos de spin aparecen en todas partes, no como material per se, pero hay muchos sistemas en biología, en finanzas, en redes neuronales, en ecología, en problemas de optimización combinatórica, que tienen un denominador común, que son dos ingredientes básicos que dan lugar al comportamiento de vídeos de spin, que es interacciones que compiten y heterogeneidad. ¿Okay? Entonces, siempre que tengas un sistema que puedes moldear de alguna forma con un hamiltoniano o quizás con una dinámica, con estas dos interacciones, el comportamiento en general que vas a tener es un comportamiento de vídeo de spin, y las herramientas que puedes utilizar para entenderlo son herramientas de vídeos de spin. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo tiempo, ¿verdad? Entonces, yo he tenido la suerte de trabajar en varias áreas, en finanzas, sigo trabajando en finanzas, en biología, redes neuronales y problemas de optimización. Y para la tercera parte, lo que voy a hacer es, porque quizás es la más fácil de introducir para los estudiantes, es aplicaciones de física estadística de vídeos de spin en teoría de matrices aleatorias. ¿De acuerdo? Bueno, entonces digamos que por algún motivo que viene tu jefe y te dice, por cierto, una disculpa que algunas transparencias salen en inglés y otras en español, ¿okay? Se entiende que agarré un popurrí de diferentes charlas y hice un collage. Entonces supongamos que por algún motivo viene tu jefe y te dice, ok, quiero que me calcules lo siguiente, te voy a dar un ensamble, es decir, un conjunto, una lista de matrices aleatorias, matrices simétricas, ¿okay?, de tamaño n por n. El ensamble lo vamos a llamar con esta epsilon sub n por n de R, donde las entradas de la matriz son reales, y esta m es un elemento de este ensamble de matrices. ¿Okay? Y digamos que esta matriz m tiene un espectro, al ser simétrica el espectro es real, y recuerda que el espectro es simplemente, por definición, el conjunto de valores propios de la matriz, que denota aquí como esta lista de lambda sub i super m, y desde 1 hasta n. Y además vamos a introducir lo que se llama una función indicadora, esta i sub n de AB, que es el número de valores propios dentro de un intervalo AB. ¿Okay? Más tarde creo que quedará claro porque estas cosas son importantes. Y supongamos además que alguien te da una regla aleatoria de si tienes esta lista o este conjunto de matrices, cómo agarrarlas de forma aleatoria, ¿no?, al azar de la lista. Es decir, tenemos una medida de probabilidad que me dice cuál es la probabilidad de que si meto la mano en esta lista de matrices, saque una matriz, ¿okay?, salga una matriz del ensamble. Y
por definición, denotaré los promedios sobre funciones de matrices por este corchete con el subíndice aquí epsilon, donde epsilon es el ensamble. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del ejercicio que os envía vuestro jefe? Es lo siguiente. Quiero que calculemos la densidad espectral, es decir, la densidad de valores propios de las matrices M promediados sobre todo el ensamble. ¿Okay? O un objeto un poquito más extraño que es lo siguiente. Quiero obtener cuál es la probabilidad de que el número de valores propios dentro de cierto intervalo cerrado AB en la línea sea exactamente igual a cierto valor. ¿Okay? Es decir, tengo n valores propios en la línea real, me agarro cierto intervalo y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que en este intervalo haya 3 valores propios, o 4, o 5, de toda la lista n? Entonces, lo primero es lo que se llama densidad espectral, y lo segundo está relacionado con una cosa que se llama teoría de grandes desviaciones, y esta probabilidad viene capturada por una cosa que se llama función tasa, y curiosamente la función tasa es lo que los físicos llamamos energía libre, como intentaré demostrar o mostraros. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Podemos utilizar herramientas de virus de spin para derivar, por ejemplo, la densidad espectral en grafos aleatorios. Grafo aleatorio sería una forma de pensar este tipo de matrices. Y la respuesta es que sí, porque yo puedo hacer un mapeo matemáticamente exacto entre lo que es la densidad espectral con un virus de spin. Y cuando tengo ese mapeo, puedo utilizar las herramientas de virus de spin para resolver el problema en virus de spin y calcularme la densidad espectral. Entonces, para eso tenemos que recordar las siguientes propiedades que se estudian, se encuentran por primera vez en algunas clases de física, quizás materia condensada en este caso, que es lo siguiente. La delta de Dirac, esta delta es lo que se llama delta de Dirac, la delta de Dirac de lambda menos x, tiene lo que se llama una representación a través de un propagador que tiene esta forma, una fracción que es esta forma, es decir, la delta de Dirac de lambda menos x, la puedo entender como el límite cuando epsilon tiende a 0 más de 1 dividido por pi, la parte imaginaria de 1 dividido por lambda menos x menos i epsilon. Y esta identidad se llama identidad de Sokolsky-Plemelch. Y después tengo que recordar otra propiedad, que es que la suma para ir desde 1 hasta n del logaritmo de lambda sub pi menos a es igual al logaritmo del determinante de la matriz menos la matriz de identidad multiplicado por a. Con esas dos propiedades, si las entendéis y las podéis utilizar, podéis resolver problemas de densidad espectral haciendo un mapeo con virus de spin. Con una tercera, perdón. La otra es, de hecho, también es muy útil, que se utiliza mucho en teoría cuántica de campos, materia condensada, que es tener representaciones integrales de cosas relacionadas con determinantes. Olvidaos del factor este de 2pi elevado a n dividido entre 2, no es útil. Si yo por algún motivo tengo el siguiente objeto, 1 dividido por la raíz cuadrada del determinante de algo, este objeto se puede representar como una integral multivariada gaussiana. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces con estos tres ingredientes resulta que yo puedo hacer las siguientes manipulaciones, lo voy a hacer pasito a pasito para que se vea. Y una vez más, estas manipulaciones las puedo hacer de diferentes formas. Entonces este es mi objeto de deseo, o el que te impone tu jefe que tienes que calcular, la densidad espectral promediada del espectro de matrices M en un ensamble epsilon. Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto se puede poner como 1 dividido entre pi por n, el límite cuando epsilon tiende a 0 más de este objeto de aquí. Entonces, lo único que he hecho es utilizar la representación que comenté, la primera propiedad, la representación para la delta de Dirac. Right? Ahora, 1 sobre algo lo puedo escribir como la derivada respecto z del logaritmo de ese algo, donde z se tiene que evaluar en lambda menos i epsilon, pero el logaritmo de algo, con la suma, es justamente el logaritmo del determinante de z multiplicado por la matriz de identidad menos la matriz m, pero el logaritmo del determinante, ¿verdad? Lo puedo poner como el logaritmo de 1 dividido por la raíz cuadrada del determinante, y saco un factor menos 2 fuera, y para esto tengo una representación en integrales. Right? Es decir, que la densidad espectral está relacionada con la derivada del logaritmo de algo que podríamos identificar como una función de partición en física estadística. Incluso esa derivada está relacionada con momentos de unas variables
que son las que aparecen en la representación integral de dicha función de partición, donde este promedio ahora simplemente viene dado por este objeto de aquí. Por lo tanto, la densidad espectral se puede reformular como un sistema ferromagnético donde tengo variables continuas, x sub i, y el hamiltoniano de ese sistema ferromagnético con variables continuas viene dado por esta expresión de aquí. Alright. Y como las matrices M son matrices aleatorias, es equivalente a un periodo de spin de operaciones ferromagnéticas a los participantes. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Se resuelve, hay otro método, hay un método que comenté que sale en vídeos de spin, que es lo que se llama el método de réplicas. Hay otro que es muy útil, que se llama el método de cavidad. Y la idea es la siguiente: yo necesito entender cómo se comporta la distribución de Boltzmann para ese hamiltoniano, que me dará la densidad espectral. Y utilizando el método de ecuaciones de cavidad, y lo puedo explicar si estáis interesados más adelante, yo puedo demostrar que de esta distribución de Boltzmann, si me concentro en los marginales a una variable, los marginales a una variable cumplen ecuaciones cerradas, ¿okay? Aparecen a la izquierda y derecha de este sistema, y los marginales a una variable del sistema real, porque estos no son los reales, ¿okay? Vienen dados por los marginales de cavidad. Right? Todo eso, esto os podría parecer complicado, esta ecuación. Puedo, a los que estén interesados, enseñaros cómo se derivan. Y una vez derivadas, si observáis estas ecuaciones, y es uno de los trabajos que hicimos en el 2008, ¿okay? Donde había cierta duda de cómo hacerlo, si observáis estas ecuaciones que son ecuaciones integrales, uno podría pensar, ok, como estas P son distribuciones, no sé, encontrar la solución es muy difícil, ¿no? Porque de todas las posibles distribuciones que hay en el universo de distribuciones, ¿cuál es la que va a ser la solución de esta ecuación? Right? Pero si os fijáis, okay, a la derecha tengo una integral de este marginal con algo que tiene un peso exponencial. Right? Y esto en teoría de la probabilidad es lo que se llama un proceso de una operación de convolución, donde estoy haciendo una convolución de una distribución de probabilidad con un peso gaussiano. Y lo que estás buscando es un punto fijo de esta distribución, perdón, de esta ecuación. Es decir, quieres que la distribución que pongas a la derecha es la que aparezca a la izquierda desde un punto de vista funcional. Entonces, la única distribución que es invariante bajo convolución, bueno, una de las pocas, no, de hecho la única que es invariante bajo convolución en el universo de distribuciones con un peso gaussiano es la distribución gaussiana. Es decir, si pongo aquí una distribución gaussiana, ¿okay? Enfrente del signo de la integral, a la izquierda me va a aparecer gaussiana. Si pusiese otra distribución, me apareciera a la izquierda otra distribución y eso no resuelve la ecuación. Entonces, una vez que uno hace esa pequeña observación, lo que tiene que hacer es decir, lo que tiene que hacer es un segundito, es decir, ok, como sé que las distribuciones son gaussianas, las distribuciones gaussianas vienen esencialmente parametrizadas por el primer momento y la varianza, entonces lo que hago es imponer que el punto fijo de estas ecuaciones extrañas son distribuciones gaussianas y de estas ecuaciones integrales obtengo unas ecuaciones algebraicas muy sencillas para las varianzas de la distribución gaussiana. ¿Okay? Y trabajando un poquito más, uno encuentra que la densidad espectral de un conjunto de matrices aleatorias viene dada por calcularse estas varianzas y agarrando la parte imaginaria. ¿Okay? Entonces, y esto se puede hacer en el límite termodinámico cuando las matrices son infinitamente grandes. Entonces, si lo pensáis, desde un punto de vista numérico, una vez más, si yo os doy matrices de tamaño de 1 millón por millón, las tendrías que diagonalizar, calcularos el histograma para cada matriz, bueno, o guardar la lista de valores propios y de ahí sacar el histograma que me da la densidad espectral. ¿Okay? Mientras que esto te da la densidad espectral de manera muy sencilla. Y bueno, matemáticamente exacta. Entonces, ¿cuán bueno es este resultado? Bueno, es perfecto, esencialmente, porque no hice ninguna aproximación. Y esto es una comparación entre, dejarme recordar, una comparación entre la teoría desarrollada para un tipo de ensambles de matrices aleatorias, lo que se llaman grafos poissonianos o grafos de Erdős-Rényi. Dejarme recordar. La teoría, espero que se vea bien, la teoría son
es la línea azul, que se ve aquí, si no mal recuerdo. Los puntos o los cuadrados rojos es comparación con diagonalización numérica exacta. Y las líneas negras que veis por aquí son unas teorías que se tenían anteriormente que eran aproximaciones, ¿de acuerdo? Entonces nuestros resultados empatan correctamente con diagonalización numérica exacta. No solamente para grafos aleatorios de tipo de Ortolani, sino también para lo que se llaman matrices diluidas de Bichat, aunque una vez más, comparación entre teoría y diagonalización numérica exacta es perfecta, mientras que comparación con otros resultados anteriores es malo. Y también es posible extender estos resultados a matrices no hermíticas, donde los valores propios pueden ser, en general son complejos, ¿okay? Entonces tú tienes una densidad espectral en el plano complejo. Y esto es una comparación entre, una vez más, teoría, si no me recuerdo son los cortes azules, y el resultado de estimar la densidad espectral utilizando diagonalización numérica exacta. Good. Muy bien. Ahora supongamos, y aquí voy a... me faltan unos 10 minutitos, 5 quizás. Pasamos al segundo problema, que es, estoy interesado en, por algún motivo, okay, un motivo que tiene muchas aplicaciones, de hecho, en problemas de materia condensada. Por algún motivo estoy interesado en calcularme cuál es la probabilidad de que cierta fracción de valores propios esté en cierto intervalo de la línea real. Entonces lo que tengo que hacer, si os fijáis, el truco anterior es, tengo cierta cantidad matemática que quiero relacionar con un vidrio de spin. Entonces tengo que buscar algo que me relacione dicha cantidad matemática con una función de partición. Eso siempre es el truco. ¿Okay? El problema es que ese truco no es universal y dependiendo del problema tengo que buscar trucos nuevos. ¿Okay? Que es lo que lo hace también interesante. Entonces, ahora el truco matemático que me va a mapear este problema estadístico con un vidrio de spin es el siguiente. ¿Okay? Tengo esta función θ de menos x, es lo que se llama una función escalón. ¿Okay? O sería, bueno, θ de x es la función escalón que es 0 para x negativo y 1 para x positivo, en el 0 no está bien definida. Y uno puede mostrar que la función escalón tiene una representación utilizando el corte de la función logarítmica en el plano complejo alrededor de su punto de ramificación. ¿Okay? Si yo me agarro, una vez más, el logaritmo en el plano complejo, sabéis que tiene un punto de ramificación del 0, por ejemplo, al infinito, si queréis, en el eje, en la parte negativa del eje. Y si yo atravieso en el plano complejo ese corte que viene del punto de ramificación, hay un salto de 2pi en la función logarítmico porque es multivaluada en una lámina de Riemann en el plano complejo. ¿Okay? Entonces puedo aprovechar ese salto de 2pi para comparar el logaritmo por encima y por debajo del corte a partir del punto de ramificación y eso me da una prescripción para la función escalón. ¿Okay? Entonces lo bueno de este truco es que estoy una vez más relacionando una función de la cual yo estoy interesado, por algún motivo, con logaritmos. ¿Okay? Y cuando tengo logaritmos, esos logaritmos los puedo relacionar con funciones de partición. Muy bien, entonces supongamos que tenemos una vez más una matriz M, que tiene un espectro dado por lambda 1 hasta lambda n, y me pregunto, introduzco una función que es calcularme los valores propios, por ejemplo, a la izquierda, en este caso, por simplicidad, de un punto x en la línea real. ¿Okay? Es decir, tengo la línea real, por ejemplo aquí, para una matriz voy a tener los valores propios de la línea real, y este es el punto x. Bueno, soy un poco disléxico, la izquierda está para mí, para allá o para allá. Me quiero calcular la cantidad de valores propios a un lado o al otro de x, ¿de acuerdo? Entonces uno puede mostrar que esta función que cuenta los valores propios a la izquierda de x tiene esta expresión donde una vez más tengo el logaritmo del determinante de una matriz, ¿okay? Menos el logaritmo del determinante de algo de otra matriz. ¿Okay? Entonces esto se puede entender como una energía libre o se puede relacionar con una función de partición o con el logaritmo de una función de partición de un problema de vidrio de spin. Entonces efectivamente, voy a saltar unos poquitos pasos. Si yo introduzco, os recordáis que yo puedo escribir una función de partición o la puedo relacionar con el determinante de una matriz elevada a la potencia menos un medio, resulta que este numerito, el número de valores propios dentro de cierto intervalo, es el logaritmo de una tasa de funciones de partición. ¿Okay? De aquí sale un hamiltoniano, etcétera, etcétera. Y al final del día, después de varias hojas de cálculo, uno encuentra
lo que se llama la función tasa. ¿Okay? Dejadme que me salte esto. Es un poquito complicado. Okay. Muy bien, entonces haces un cálculo más o menos complicado y obtienes la función tasa o la probabilidad de observar cierta fracción de valores propios a la izquierda de cierto punto o dentro de cierto intervalo. Entonces, ¿cuán bien funciona la teoría? Entonces, lo que decimos es, en otro paper, es comprobar lo que da la teoría, que es la línea azul con diagonalización numérica exacta. ¿Okay? Para un tipo de matrices aleatorias que son grafos de Poisson con una conectividad promedio c igual a 3. Y como podéis ver, la teoría pues, no coincide perdón, diagonalización numérica exacta para matrices de tamaño 50 por 50, 100 por 100 y de 300, pues no coincide con la teoría, ¿no? Se ve muy mal, de hecho. Right? Entonces uno podría pensar, hay algo malo en el cálculo, pero eso no es cierto. ¿Okay? Es por lo siguiente. Lo que calculamos es la probabilidad de que cierta... se acabó, un segundito. Se acabó el láser. Calculamos la probabilidad de que cierta fracción de valores propios, que es la forma que tenemos allá, cierta fracción de valores propios tome cierto valor. ¿Okay? Entonces, si el valor que estás buscando no es el valor típico, la probabilidad de que ese evento ocurra está exponencialmente suprimida. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo quiero hacer una comparación entre mi teoría y diagonalización numérica exacta. Y quiero comparar mi teoría, que es la línea azul, para un valor de esta función que es alrededor de 1/2. ¿Okay? Entonces, eso significa que para explorar esta parte de la curva, que es mi curva teórica, donde sé que la probabilidad va como la exponencial de menos n dividido entre 2, yo debería generar tantas matrices, deberían generar matrices del orden de exponencial de n elevado a 2, ¿okay? Porque tengo que generar una cantidad enorme de matrices, o tantas matrices como los eventos, la probabilidad o el inverso de la probabilidad de los eventos que quiero explorar, que es esta parte de aquí. ¿Right? Pero para matrices del orden de 300 por 300, yo debería generar del orden de 10 a la 65 matrices, lo cual pues necesitas más de la edad del universo para hacerlo. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer es explorar, aumentar el tamaño de matrices, y cuando aumentamos el tamaño de matrices podemos explorar menos la parte teórica, pero cuando aumentas el tamaño de matrices, como podéis observar, se acerca más y más a la curva teórica. Eso significa que el resultado teórico es correcto. ¿Okay? Bueno, esto lo hicimos hace tiempo y ahora con el tiempo ya sabemos cómo explorar de manera eficiente toda la curva, utilizando lo que se llama Importance Sampling en Monte Carlo, y ya tenemos resultados que corroboran que la teoría es correcta. Muy bien, entonces para acabar, para aquellos que estéis interesados en la tercera parte, estos son una serie de artículos que he publicado con los colegas a lo largo de los años y más que estamos publicados. Si estáis interesados en la primera y la segunda parte, hace poquito enviamos un artículo al boletín de la Revista Nacional de Física, donde hablamos de Giorgio Parisi y lo que son virus de spin. Y os agradezco la atención y si tenéis preguntas, adelante. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Si tienen alguna pregunta o comentario, les pedimos que pasen al micrófono que está aquí en el pasillo del lado izquierdo, porque como me equivoqué, no es presencial, es híbrido el evento, entonces se está transmitiendo en línea y los que están en línea no escuchan. Sí, adelante. Hola. Bueno, son varias preguntas. Primera pregunta. Cuando tomas una matriz aleatoria, me imagino que representa la adyacencia del grafo. Entonces mi pregunta es si existe una relación entre la matriz de adyacencia del grafo y la matriz que aparece en el método de ruptura de simetría de réplica. No, bueno,
sí que hay cierta relación, pero no en este caso. La matriz de adyacencia es justamente, en el caso de grafos aleatorios, para la densidad espectral, tú te quieres calcular justamente el espectro o la densidad espectral de la matriz de adyacencia, que para aquellos que no lo sepan, es esa matriz que te dice, dado un grafo, qué nodos están conectados. O sea, es una matriz que tiene ceros y unos. Por ejemplo, si la entrada IJ de la matriz de adyacencia es 0, significa que el nodo IJ no están conectados, y si es 1 es que están conectados. ¿Okay? Entonces, no, en principio no. ¿Sí? La matriz de overlap o de sobrelapamiento de vidrios de spin no está relacionada con la matriz respecto a la cual te quieres calcular la densidad espectral. Ok, y cuando tú en el modelo de aproximación sistema una matriz de adyacencia, puedes interpretarlo como un grafo pesado, ¿no? Porque al final no Sí. es- De hecho, eso me lo salté porque no quería ser muy técnico, espero que no lo fuera. Entonces, sí, matrices de adyacencia tienes dos tipos. Las estándares, donde simplemente captura el hecho de que si dos nodos están conectados o no, es decir, las entradas de la matriz de adyacencia son o bien 0 o 1, o puedes tener lo que se llama una matriz de adyacencia pesada, donde si dos nodos están conectados, ¿okay? Pueden estar conectados por algo, un número real, que depende del contexto puede implicar cierta fuerza de interacción entre lo que pones en los nodos de la matriz del grafo. ¿Sí? Y el método también aplica, funciona perfectamente para grafos pesados. Sí. el de cavidad, Sí. pero también se podría llegar a la expresión de densidad de eigenvalores utilizando el método de Sí, de hecho, no, sí, muy buena pregunta. De hecho, el método de réplica y el método de cavidad, de hecho, son dos métodos que puedes demostrar que son matemáticamente equivalentes. Ah, ok. Y es una cuestión de gustos. ¿Cómo te llamas, perdón? Ángel. Ángel, es una cuestión de gustos. Si te gustan las matemáticas y te gusta torturarte, ¿ok? Y aprender, entonces, y si se te dan bien los desarrollos, entonces el método de réplica es el que deberías utilizar, ¿ok? Porque empiezas por cierta expresión, cierras los ojos, como nos dijo Giorgio, y al final del cálculo los abres y todo está bien, ¿ok? El método de cavidad, que una vez más es equivalente al método de réplicas, necesitas bastante intuición física o matemática para utilizarlo, ¿ok? Entonces, si quieres mejorar tu intuición física, es mejor utilizar cavidad, ¿ok? Desde un punto de vista de gasto de papel en cálculos, para este tipo de cálculos, métodos de réplicas, dependiendo del problema, pueden ser 30 a 40 hojas de cálculo. Método de cavidad son 1 o 2 hojas. ¿Ok? Es muy sencillo cuando tienes la intuición. Y si tú utilizas para calcular la expresión de densidad, perdón, estoy llamando cavidad. Adelante. Si tú utilizas el método de réplica para calcular la densidad de los eigenvalores, me imagino que aparece en la matriz de overlap. Sí. Y entonces ahí se construye a partir entonces del porcentaje pegado por la densidad de eigenvalores. Sí. Y una vez más, ahí te aparece la densidad, la matriz de overlap, en este caso entre los spins esos continuos, y ahí haces la hipótesis replicosimétrica, que en este caso uno puede demostrar que funciona. El motivo por el cual funciona físicamente o matemáticamente es un poco complicado, que es que en este caso, para densidades espectrales, el vidrio de spin se comporta bien. ¿Okay? No tienes, si pudieras definir una entropía, no tienes catástrofe entrópica. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con el hecho de que el valle controlado de energías es convexo. ¿De acuerdo? Entonces tomar el límite de la réplica se comporta bien. Sí, bravísimo. Tienes que hacerle de hipótesis replicosimétricas, tienes que invertir los límites de cuando el número de réplicas tiende a 0, el límite termodinámico, ¿sí? Cuando el número de réplicas, cuando haces el límite cuando las réplicas tienden a 0, cuando has impuesto la solución replicosimétrica, eso te permite hacer la continuación analítica de n entero a n real, Okay. y te permite hacer el límite de réplicas y después haces el límite termodinámico. Ok. ¿Ok? Ya la última, perdón. O de hecho, perdón, es al revés. Primero haces el límite termodinámico y luego el de réplicas. Luego el de Porque tienes que utilizar el método de punto de silla. Disculpa. ¿Influye como en la conectividad del grafo en el método numérico? O sea, en su eficiencia, o por ejemplo, Sí, si es completo el grafo, ¿funciona mejor o algo por el estilo? Respecto a la eficiencia del método numérico, Sí. perdón, el método teórico, Sí. influye en lo siguiente. A ver, creo que esto pasa por hacer las gráficas bonitas y que aparezcan y ahora cuesta. Aquí. Influye en lo siguiente. ¿Okay? En este denominador tú tienes que dar cierta matriz, ¿okay?
tienes que hacer, y fijado cierto nodo, y tienes que hacer la suma sobre los vecinos de la matriz. Si la matriz es diluida, tipo grafo Erdős-Ragni, entonces el número de vecinos que tiene cierto nodo no crece con el tamaño de la matriz. Pero si tú aumentas la conectividad promedio de la matriz, entonces esta suma aumenta y entonces se hace ineficiente el método. Pero si esta suma aumenta, entonces tú puedes aplicar un tipo de teoría de campo medio aquí y entonces haces una aproximación y te da justamente la densidad espectral para matrices densas, que es justamente la ley del semicírculo de Wigner. Ah, súper. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti. Alguna vez leí en una entrevista de París en algún periódico una expresión que podríamos tomar como ya una frase célebre de París, que decía: los físicos nos tomamos el rigor matemático muy relajadamente. Yeah. ¿Dónde podrías ver ese approach de París en esta exposición? En muchos puntos. En muchos puntos. En muchos puntos. Por ejemplo, esta pregunta es muy interesante y esto podríamos estar horas debatiéndola, ¿ok? Pero para que te fijes, yo creo que la interacción, a veces las interacciones entre físicos y matemáticos pueden ser desafortunadas o pueden ser bastante enriquecedoras. Entonces déjame, antes de pasar a un punto, un ejemplo, donde tienes que cerrar los ojos y tirar para adelante. Perdón, en el caso de cómo resolvió París y lo de la catástrofe entrópica, ¿qué papel jugó ahí desde el punto de vista intuitivo la tercera ley de la termodinámica? Parte intuitiva no. O sea, lo único que te da el hecho de que la entropía es negativa, en ese caso, y una vez más, cuidado, porque la entropía no puede ser negativa cuando tienes grados discretos de libertad. Si las variables de spin fuesen continuas, la entropía puede ser negativa. ¿Okay? Simplemente por unos resultados de teoría clásica de la información. ¿Okay? Sí. Entonces, no te da ninguna intuición, quiero pensar, que la entropía sea negativa. Lo único que te dice es que hay algo malo en el cálculo. No puede haber nada malo en el modelo porque es un modelo, al final, físico. La distribución de Boltzmann está bien definida y tú sabes que sus propiedades termodinámicas tienen que cumplir con lo que se deriva de mecánica estadística, que es compatible con termodinámica. ¿Okay? Entonces, sabiendo eso, los únicos sitios donde la cosa podría haber ido mal es cuando intercambias el límite termodinámico con el límite de réplicas o en la hipótesis réplicosimétrica. Entonces, en el paper de Hedlington-Kirkpatrick, ellos supusieron, porque son los que notaron obtuvieron el hecho de que la entropía es negativa, ellos supusieron que al intercambiar límites, porque chicos, los límites no se pueden intercambiar siempre, ¿ok? O sea, es una cosa que aprendes en matemáticas en algún momento. Si tienes dos límites o más límites de una cosa, los límites no siempre conmutan, ¿ok? Entonces, en este caso supusieron que el intercambio, porque si te fijas en la fórmula, primero tienes que hacer el límite de réplicas tendiendo a cero y luego el límite termodinámico. Entonces, es útil cambiarlo matemáticamente y hacer primero el límite termodinámico porque puedes aplicar el método punto de silla para encontrar la teoría efectiva asociada al hamiltoniano. Y después haces el límite de réplicas. Entonces, ellos supusieron que ese intercambio de límites era el culpable. Más tarde se demostró que, de hecho no es difícil demostrar, que matemáticamente eso se puede hacer. Entonces, la única cosa que te daría indicación de que, una cosa que es lo que te queda, que has hecho una hipótesis, es la hipótesis réplicosimétrica. ¿Okay? Y volviendo a la primera pregunta. Entonces, una vez más, la cantidad de veces que tienes que cerrar los ojos cuando haces este tipo de cálculos, o estás haciendo el doctorado de esto, es enorme, ¿ok? Y vas a tu jefe y le dices, ¿esto por qué lo haces? Hazlo, no importa, ¿no? Porque de hecho, matemáticamente es muy difícil de justificar. Y una vez más, se tardaron 30 años en justificarlo matemáticamente y a partir de la solución de Parisi, 5 años en entenderlo físicamente, utilizando el método de cavidad. Entonces, por ejemplo, a ver si recuerda... esta aquí, ¿ok? Entonces, a ver, esta es curiosa, ¿no? Entonces,
Cuando yo hago el cálculo de vídeos de spin, me sale esta matriz, que es una matriz que es tamaño n por n, ¿de acuerdo? Donde n es el número de réplicas. Entonces, ¿alguien sabe decirme cuál es el límite? Cuando yo tengo una matriz de tamaño n por n, ¿alguien me sabría decir cómo puedo entender el límite del tamaño de la matriz tendiendo a 0? Right? Lo tengo que hacer tender a 0, ¿no? O sea, supongo que n es entero y tengo una matriz, por ejemplo, de 3×3, 4×4, 5×5, y tengo que agarrar esta matriz y ver cómo se comporta en 5×5, 6×6, después 4×4. ¿no? Y después de algún momento tengo que hacer ese número real y tengo que hacer el límite cuando voy a hacer desaparecer la matriz, cerrar los ojos y esperar que eso me dé algo. Right? Y de hecho es curioso porque lo que te da es una función. O sea, de la nada aparece una función, que es justamente la función de Parisi, que es... esta matriz toma un carácter funcional. ¿No? Bien. Te estoy mintiendo un poquito porque o sea, la idea es la siguiente. Yo no hago el límite de la matriz tendiendo a 0, del tamaño de la matriz tendiendo a 0, yo hago el límite de la matriz tendiendo a 0 dividido por justamente la dimensión del espacio de réplicas. Entonces tienes una indeterminación de 0 dividido entre 0 y eso es lo que te va a dar algo finito. Entonces ahí el truco de Parisi es sacar la finitez de eso. Bueno, ahí se ve la filosofía de Parisi. Ajá, justamente, ¿sí? Y volviendo, sí, gracias. Y volviendo justamente a la interacción entre físicos y matemáticos, dejadme que os cuente una pequeña anécdota de Michel Talagrand. De hecho, está en su libro, ¿ok? Que Michel Talagrand estaba un día charlando, no con Giorgio Parisi, sino con Marc Mézard, uno de los, también de los grandes de vídeos de spin. Y Michel Talagrand estaba frustradísimo, ¿no? Porque le estaba preguntando a Marc Mézard, no, pero es que los físicos introducís este parámetro de orden, ¿y por qué introducís este parámetro de orden? Porque no entiendo por dónde sale. Y Marc Mézard, francés más relajado que Michel Talagrand, le dijo, okay, ¿qué otra cosa podría ser dicho parámetro? ¿Okay? Entonces, justamente esa filosofía de what else could it be, qué otra cosa podría ser, es lo que tenemos a veces los físicos, ¿no? Vemos todas las posibilidades o nos imaginamos todas las posibilidades y pensamos, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Okay? Entonces, justamente gracias a esa frase, Michel Talagrand empezó a entender la forma que tenemos los físicos para atacar los problemas. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo sí tengo, bueno, más bien una pregunta así general, y es, si nos podrías hablar un poquito sobre, así brevemente, porque creo que hay algunos alumnos aquí que hacen algunas aplicaciones a finanzas, ¿en qué se aplica esto en finanzas? Así digamos, brevemente, ¿no? Bueno, muchas cosas, pero dejarme mencionar dos. Una es, hay un tipo de modelo que captura cierto comportamiento en el mercado de finanzas que se llama el juego de la minoría, que dice que cuando tienes, por ejemplo, agentes interactuando entre sí para comprar o vender acciones, es ciertamente razonable estar en minoría, porque si estás en minoría, cuando compras ganas y cuando vendes ganas, ¿de acuerdo? Entonces el juego de la minoría es un juego que de hecho es un juego dinámico y tiene dos tipos de ingredientes que son los ingredientes de video spin. Heterogeneidad, donde cada agente se comporta de forma diferente respecto a otro agente, es decir, tiene las estrategias de cómo comportarse cuando observan información pública. Y tienes frustración, ¿okay? Porque en principio tú quieres estar en minoría, pero no todos pueden estar en minoría. ¿Okay? Entonces es una aplicación de video spin en este tipo de modelos de agentes. La otra es una cosa que se ha puesto de moda en los últimos 10 años, que es aplicar teoría de matrices aleatorias para hacer pronóstico en análisis de series de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces teoría de matrices aleatorias está relacionada con videos de spin. ¿Okay? Y eso sería otra aplicación. Para los que estén interesados, les puedo enviar referencias. Okay. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, pues entonces, pues te vamos a entregar una constancia. Muchas gracias. Creo que en línea aparece ahí también. Entonces, pues muchas gracias, Isaac. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Sí, hoy terminamos ahora y tenemos otra charla a las 5:30, 3:30. Entonces, bueno, los esperamos para la siguiente charla. Gracias a todos. Gracias.
atrás.